Molt bé, doncs començarem ara la taula de debats. Benvinguts, benvingudes totes, gracias por estar amb nosaltres. Me paso al castellano para presentar, como decía, esta primera mesa de todas las que vamos a tener de debate. Le hemos llamado La salud del futuro ya es presente, medicina personalizada en la nueva era sanitaria. Es un título ambicioso, nos hemos venido un poco arriba, pero no es para menos porque es un debate que va a estar muy presente en los próximos años y que afecta nada más y nada menos que a la salud, que es una cosa que también nos iguala a todos y a todas. Para hablar de este tema tenemos a 4 personas que saben mucho desde sus respectivos ámbitos y seguro que nos van a proporcionar un debate muy enriquecedor. Empezamos con Juan Cruz Cigudosa. Se me oye bien, ¿verdad? Vale, perdón. Empezamos con Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias, encantado. Seguimos con Silvia Cabrera, jefa clínica del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción del Hospital de Sant Pau. Benvinguda. Gracias. María del Carmen Molina, experta en inteligencia artificial para la salud y servicios sociales en Telefónica España. Bienvenida también, gracias por acompañarnos. Y por último, Leticia Rodríguez Vadillo, socia responsable de Retail, Consumo y Salud en PricewaterhouseCoopers España. Encantada, ¿qué tal? Pues bien, me gustaría empezar con una pregunta común para todos y todas. Desde sus respectivos ámbitos de experiencia, de ejercer. Me gustaría preguntarles cuál dirían que es la mayor revolución tecnológica que tenemos ahora mismo en la atención sanitaria. Bueno, lo primero quería dar las gracias por la invitación. No sé qué gorro ponerme, si el de secretario de Estado o el de ambos. El investigador de medicina personalizada, a lo que he dedicado los 30 años de vida profesional. Yo tengo muy clara la respuesta y sé que está un poco ahora manipulada por el tema de la inteligencia artificial, pero no es cierto. Lo que ha cambiado la medicina y la seguirá cambiando durante muchísimos años, porque todavía no estamos en el final, es el acceso a la secuencia del genoma humano de cada persona, de una forma fácil, accesible y casi gratuita. Eso ha cambiado todo, porque nos ha ofrecido no solamente, y voy a intentar simplificar y ser sintético, nos ha ofrecido la capacidad de diagnosticar cosas que antes eran indiagnosticables. Por ejemplo, las enfermedades raras. Por ejemplo, poner un apellido a los cánceres. Cuando yo hice mi tesis doctoral, había 4 tipos de leucemia. Aguda crónica, mieloide linfoide. Ahora hay 154 tipos de leucemia. ¿Por qué? Claro. Pues que se ha avanzado mucho y además es que se curan. Y es por eso. Y es porque tenemos acceso a secuencias. Entonces, diagnóstico, claro. Segundo, la forma en que tratamos a nuestros pacientes está muy dependiente de la genética que ellos tienen. Voy a decir un número para los gestores, para que se hagan una idea. El 35% del presupuesto del gasto farmacéutico se va por el desagüe, porque los cuerpos no los utilizan. Los pacientes no los utilizamos. Yo tomo probablemente estatinas que no me he hecho el test genético para saber si es la que tomo o la dosis que debo tomar. Segundo, es preventiva. Sabemos lo que podemos hacer para que algo no ocurra. Saber el genoma te dice, esta persona con probabilidad determinada a los 55 años va a desarrollar un cáncer de mama. O sea, hay tantas cosas por desarrollar todavía que para mí ha sido lo que ha cambiado completamente la forma en que enfocamos la medicina. Y luego además tiene un impacto directo en cada persona a nivel reproductivo, decisiones familiares, hay un montón de cosas. Por lo tanto, queda mucho, pero lo importante es que el genoma está ahí, es accesible y los que nos dedicamos al tema de la salud lo tenemos cerca. Seguimos con la salud. Muchas gracias. Quería agradeceros la invitación a la jornada. Yo, en mi experiencia personal, que trabajo en un hospital asistiendo pacientes, haciendo una actividad muy clínica, identifico 2 grandes cosas que han mejorado mucho el acceso de los pacientes y el resultado clínico. Uno de ellos es la digitalización de la información médica. Realmente parece una cosa que es baladí o que es una cosa que debería de ser implementada desde hace muchos años, pero la realidad es que hasta hace muy poco nosotros no teníamos la disposición de la mayoría de la documentación clínica de forma digital y eso favorece, pues como ha dicho la consellera, el acceso a la información desde el propio domicilio y la consulta de los resultados, el acceso al profesional sanitario sin necesidad de desplazarte. Claro, realmente es una cosa que es muy nueva para nosotros porque no existía hace unos años, ¿no? Y específicamente en la actividad que yo hago cirugía, es la implementación de la cirugía robótica. Esto realmente ha hecho un cambio de paradigma tanto para el paciente, porque los pacientes reciben procedimientos poco invasivos con una recuperación muy rápida,
nos permite operar pacientes frágiles, también muy en la línea de lo que decía la consellera, ¿no? Pacientes que en otro contexto no hubieran sido operables porque, pues por morbilidad o por edad simplemente, ¿no? Estos pacientes ahora tienen acceso a cirugías de alta precisión que antes no podían recibir, y también para el profesional médico, porque la cirugía robótica ha acortado las curvas de aprendizaje de forma excepcional. Y la cirugía endoscópica era una cirugía que requería un aprendizaje, una dedicación, un esfuerzo enorme, y ahora el acceso a este procedimiento se ha acortado de forma muy importante. Entonces creo que sí que ha habido un cambio en el concepto del quirófano después de la introducción del robot. Hablaremos un poco más de eso más adelante. María del Carmen. Sí, bueno, Juan ha hecho referencia al acceso al genoma, ¿no? Y Silvia hablaba de digitalización. Y yo, en línea con lo que ellos comentaban, me gustaría destacar cuáles han sido los habilitadores tecnológicos que han permitido todo eso. Porque secuenciar un genoma completo a inicios del 2000 era un trabajo que conllevaba años. Ahora es algo que se puede hacer en horas y a un coste mucho más asumible y asequible para todos, ¿no? Como la evolución de las capacidades de computación, las redes de baja latencia, las capacidades de infraestructura que tenemos ahora en entornos cloud nos permiten poder acceder a una gran cantidad de información en tiempos que antes eran impensables, ¿no? El sector sanitario al final es un sector que genera muchísima cantidad de datos. Y estos datos antes con ellos no se podía trabajar, ¿no? Hablaba Silvia de la digitalización. Se estima que en torno al 30% de todos los datos que se generan en el mundo son datos de salud. Por lo tanto, poder acceder a ellos, poder tener las tecnologías que nos permitan trabajar con todos estos datos, poder integrarlos, tiene un impacto muy relevante en lo que se refiere a la medicina de precisión, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de integrar la historia clínica de un paciente, datos medioambientales, datos psicosociales, datos genómicos, y poder tener una foto global del paciente. Comentaba también antes la consejera alguna mención, ¿no?, de la integración de datos sociosanitarios, o poder integrar, por ejemplo, datos que se recogen desde wearables en una historia clínica del paciente, para tenerlos integrados en una plataforma que presta servicio para la telemonitorización de pacientes o pacientes que están desde su domicilio. A nivel también nacional, pues hay iniciativas del Ministerio de Sanidad como la iniciativa de Exigenes. En concreto, pues desde Telefónica estamos trabajando para desplegar el nodo central de Exigenes. Esto va a suponer también un gran avance, porque va a permitir poder compartir la información genética de los pacientes de todas las comunidades autónomas, y que independientemente del lugar donde vivas, pues puedas tener acceso a los mismos servicios sanitarios, ¿no? El dato en el sector es muy relevante, permite que la medicina avance, lo ha dicho Juan, ¿no? Y las organizaciones sanitarias tienen un reto muy importante en cómo afrontar y cómo tener las infraestructuras para poder trabajar con esta cantidad de datos. Por ejemplo, ocurre también en el ámbito de la imagen médica y la anatomía patológica, ¿no? El otro día leía un símil, y es que si imprimiéramos una muestra patológica en papel, ocuparía una cancha de tenis. O sea, y esto, imaginaros, ¿no?, la cantidad de muestras que genera un hospital y la cantidad de imágenes médicas que genera. Pues ahora las tecnologías nos permiten poder coger toda esta información e integrar un hallazgo patológico con información genética, información molecular, y poder usar todo eso, por ejemplo, para tratar eficazmente, ¿no?, a un paciente oncológico, ¿no?, de una manera más eficaz que antes. Vamos contigo, Leticia. Muy bien. Bueno, yo creo, por poner un punto, si queréis, crítico, podemos seguir ampliando la lista. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los avances que habéis comentado son absolutamente innegables. O sea, las posibilidades en toda la cadena de valor del sistema, desde la prevención hasta la monitorización de los pacientes, no se pueden negar. El tema de la genómica y de la genética efectivamente nos da muchísima capacidad de no solo hacer cosas nuevas, sino de dejar de hacer cosas. Lo decías, hay un montón de trabajo que hacemos que se va
por el desagüe, decías, y es correcto. Hay cosas, es decir, hay temas tan claros como que el 5% de los ingresos se produce muchas veces por efectos adversos de medicamentos. O sea, no es ya que no nos hagan, que no sean eficaces, sino que en muchos casos son veneno lo que nos estamos tomando para algunas personas. Esto es así, pero yo quería señalar algo que es... la lista es infinita y podemos seguir hablando de cosas más o menos grandes, pero nos olvidamos muchas veces, y yo creo que nos tenemos que preguntar muchas más veces para qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Es decir, o sea, echo mucho de menos en los proyectos y en la incorporación de la tecnología en el sistema el preguntarnos qué queremos conseguir, dónde queremos poner la tecnología, para qué vamos a transformar, porque ponemos capas y capas de cosas, hacemos pilotos, proyectos, pero no sé hasta qué punto estamos realmente transformando. O por supuesto que se están transformando cosas, por supuesto que vamos avanzando, no es fácil, pero veo demasiados proyectos con un sesgo tecnológico muy fuerte, muy impulsados por las áreas de tecnología, y echo de menos ver a los profesionales sanitarios y a los médicos en el centro, en el corazón de este cambio, ¿no? Porque hay que hacerlo con ellos, hay que hacerlo con los pacientes, pero hay que hacerlo con los profesionales sanitarios, que al final la tecnología, más allá de la genética, la genómica, tiene que, para mí, el gran reto es que vuelva a humanizar la sanidad. O sea, ahora mismo tenemos la imagen del médico mirando a la pantalla del ordenador, no mirando a los ojos del paciente que tiene delante. Y todo el cambio y el avance tecnológico, más allá de los robots, debería devolver la capacidad a los médicos y la motivación para mirar a los ojos a un paciente y poder realmente hacer un acompañamiento mucho mejor, porque hay algo que las máquinas y la tecnología no va a poder sustituir, que es la generación de confianza. Las máquinas nos van a batir en la capacidad probablemente de leer las imágenes, de no cometer errores en muchísimas cosas, de aportarnos una capacidad de análisis absolutamente incomparable con la capacidad humana, pero esa parte de generación de confianza, de humanidad, de conectar las piezas, está en nuestro lado, ¿no? Y yo eso, la verdad es que creo que estamos yendo muy rápido en unos vectores y muy lentos en el avance, no tecnológico, en el avance cultural y de cambio que hace falta, en realmente pensar a dónde queremos poner la tecnología y qué roles tienen que cambiar y cómo no ponemos capas por encima de otras capas, sino cómo transformamos lo que tenemos, ¿no? Porque no es sencillo, si no, pues seguiremos gastando, pero no haremos algo, que es algo en lo que también nos puede ayudar muchísimo la tecnología, es medir los resultados de lo que estamos haciendo. Porque si no medimos los resultados, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo es correcto y lo tenemos que seguir implementando, ¿no? Silvia va diciendo que sí con la cabeza. Sí, porque en la línea de lo que estás diciendo, hace muy poquito se está haciendo una prueba piloto en Madrid, en un hospital privado, sobre un sistema de inteligencia artificial que permitía que el médico tuviera la información clínica digital, un resumen antes de que entrara el paciente, graba la conversación entre el médico y el paciente y luego genera un informe sin necesidad de que tú tengas que estar tecleando y mirando. Entonces, a la pantalla. La verdad es que se estaba ahora testando este modelo y estaba siendo súper bien valorado tanto por los pacientes como por los profesionales sanitarios, ¿no? Que realmente te libera de esa necesidad de picar todo en el ordenador y te da ese espacio para poder contactar realmente con el paciente, ¿no? Entonces, sí que en este sentido la inteligencia artificial también está ayudándonos a mejorar esa conexión con nuestros pacientes. Es que a veces el impacto es decir, las innovaciones tecnológicas son tan abrumadoras que yo creo que nos ciegan en cuestiones, en los básicos del sistema, ¿no? En esa parte de ser capaces de hacer una sanidad, volver, que las máquinas nos devuelvan a los humanos, que nos sirvan para esto, ¿no? Es muy importante. Antes hablábamos de todos esos avances que han comentado, ¿no? De cuestiones que nos quitaban tiempo, ya sea la burocracia, ya sean estudios complejos, ¿no? Y que están dando facilidades a los profesionales sanitarios. Y voy con usted, Juan, que antes me preguntaba ¿qué sombrero me pongo? Pues igual ahora vamos a la parte más académica y regreso a la innovación que comentaba al principio, todos esos avances en genómica. Me gustaría profundizar un poco más en eso, ¿no? Cómo esta nueva información, mucho más personalizada, mucho más profunda, puede ayudarnos a prevenir enfermedades, a tratarlas mejor también.
Yo creo que es importante, y voy a recoger el hilo porque yo creo que es importante que exista fluidez. Otra vez me enfrento a una situación esquizofrénica en la que tengo que decir que las cosas van muy bien y la realidad a veces no está tan cerca como creemos, ¿no? Entonces, hay como dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de cómo estamos incorporando en nuestra práctica diaria los avances de la IA, del genoma, en ese sentido existen iniciativas muy potentes en el país para que esto se lleve de forma adecuada, ¿no? Tenemos la suerte de haber decidido generar en este país una estructura de reforma económica y transformadora que se llaman los PERTES, y hay uno que se llama PERTE de salud de vanguardia. Veo aquí varias personas que están en ese PERTE, o sea que voy a hacer un poquito de síntesis. Otra vez, es una alianza, es un espacio donde hemos conseguido que la industria, los pacientes, los profesionales y los investigadores decidan cómo queremos tratar a nuestros pacientes en el futuro. Para eso, esa iniciativa además ha estado sustentada con fondos. Hemos puesto ahí 2.800 millones de euros que nos los hemos gastado ya. O sea, es que también otro mantra, ¿no? Eso ya ha llegado a las instituciones, ya ha llegado a las empresas, ya ha llegado y además tiene 3 ejes fundamentales que están cambiando la forma en la que vemos a los pacientes. El primero es medicina de precisión. Medicina de precisión es una actividad relacionada con el genoma, con un montón de accesibilidad a los datos para los profesionales, para tratar mejor a las personas, siendo siempre la persona, el paciente, el titular de todos los datos, que también es importante, y luego si quieres hablamos de ese tema. Sí, Segundo, terapias avanzadas. Nuestro país, lo ha mencionado antes también la consellera, está en una posición privilegiada en el resto de Europa y probablemente del mundo en la accesibilidad y el uso de terapias avanzadas celulares, genéticas y de cualquier otro tipo, ¿no? Ahí también ha habido un impulso importante. Y luego hay una tercera capa que es la digitalización, pero con un foco extraordinario en primaria, porque lo que estamos haciendo aquí se trata de escuchar al paciente, también la consejera lo mencionó, ¿no? Entonces, hemos canalizado fondos en las 3 ramas, porque es importante que entendamos que la accesibilidad del paciente al sistema siempre entra por primaria y ahí hay muchísimo espacio de trabajo, de atención directa, de no tener que estar tecleando, pero voy a dar también la parte negativa. Yo que llevo en el sector 30 años, sigo sin tener historias clínicas compartidas entre 2 hospitales de Madrid. Claro. Vamos a bajarnos un poco a la tierra. Tenemos los robots. Y Claro, tenemos robots para operar, pero no puedo. historias. O sea, yo voy a un hospital y me tienen que volver a pinchar porque no tienen el dato del otro hospital. Y yo utilizo Madrid porque vivo allí, pero podría ser otra manera Barcelona, me da igual. Quiero decir que es importantísimo que seamos conscientes de que para que el médico tenga más tiempo para atender a su paciente, tiene que tener los datos disponibles. Y eso queda recorrido por hacer. Y otra cuña importante de investigación. Nuestro país es el país que mejor, me voy un poco aspiracional, es el país que hace más y mejores ensayos clínicos de toda Europa, por lo tanto del mundo. La mitad, cuando un ensayo clínico se hace en Europa, 1 de cada 2 participa España, muchas veces como líder. Estoy hablando de la mitad de los ensayos clínicos ¿por qué? Porque tenemos un sistema de salud público extraordinariamente bien hecho y bien granular. ¿Qué hace falta? Que a veces nos pasaba, y yo estoy seguro que aquí la compañera de San Pau tiene acceso a cualquier tipo de ensayo clínico maravilloso, pero el hospital de Calahorra no. Entonces nos hemos preocupado también, porque creo que es importante, los hospitales que hacen ensayos clínicos son mejores hospitales. Los pacientes están menos tiempo, se curan antes y gastamos menos. Bueno, pues esos ensayos tienen que llegar a todos los hospitales, no a los que están en Madrid y en Barcelona. Haya habido un esfuerzo también importantísimo. Creo que estamos utilizando las herramientas de digitalización y el acceso al genoma para poder utilizar mejor la medicina y que llegue a más gente, ¿no? Y eso es una cosa importantísima que creo que tenemos que tener consciente, pero aquí la pata probablemente más crítica es que los profesionales tienen que estar de alguna manera también muy implicados. Y es cierto que no hay formación basal. Yo que también doy clase en la universidad, en medicina, voy a decir una barbaridad para que nos pongamos un poco, o sea, me lleno la boca hablando de genoma. España, a día de hoy, es el único país europeo que no tiene la especialidad de genética médica. Repito, el único de toda Europa. ¿A qué estamos jugando? ¿No? Entonces es importante que hagamos una especie de autoevaluación e intentamos que es así. La genética no está en las asignaturas troncales de medicina a día de hoy. Sí, sacará, precisamente. Es sacar la que tengo yo. Pues hay que cambiar las cosas. Entonces yo creo que tenemos que tener el equilibrio y la flexibilidad suficiente para entender que hay muchos avances.
que los estamos incorporando, que es cierto que en España se llevan muy rápido al paciente, pero que es a costa de un esfuerzo extraordinario por parte de los profesionales, que no tienen ni la preparación, porque no se lo han dado, no es un problema de que no hayan... Es importantísimo, ¿no? Entonces creo que es importante que tengamos la foto de que la salud es muy, muy relevante, que hay mucha ciencia, pero que hay mucho trabajo por delante. Ahora hablaba de formación y cuando les escuchaba, yo que soy de letras, ya me perdonarán, pero pensaba en todo ese esfuerzo formativo que tiene que tener una persona sanitaria, un técnico que se ha formado a lo mejor hace 20 años y que de repente se encuentra con una innovación tecnológica o científica importantísima, ¿no? Y voy con Silvia y los quirófanos 4.0, ¿no? Ver como un cirujano que se ha formado, cirujana que se ha formado con un bisturí, de repente tiene toda esa maquinaria, toda esa tecnología a su disposición. ¿Cómo es ese cambio? Pues es un tecnológico? esfuerzo cada día, porque primero tienes que aprender a operar, luego aprender a operar con la laparoscopia, porque tienes que ofrecer eso que realmente es una cosa muy diferencial a tus pacientes, y luego ahora pues vienen las plataformas robóticas y toda la inteligencia artificial, y realmente es un esfuerzo de entrenamiento continuo y es, bueno, pero es así, porque realmente crees que es una mejora a nivel asistencial, ¿no? Entonces el quirófano 4.0 yo espero que sea el quirófano en el cual los robots hacen las cosas que ahora las personas tenemos que hacer de robots para que esas cosas se puedan hacer. Y ahora las personas tenemos que estar súper pendientes de todo el tema de la seguridad clínica. La seguridad durante la cirugía es una cosa que nos tiene evidentemente muy preocupados, porque el paciente entra en una situación de vulnerabilidad máxima cuando entra en un quirófano, ¿no? Y entonces, pues todo el personal sanitario que estamos allí tenemos que hacer un esfuerzo para que esa persona entre igual de bien o mejor y salga igual de bien o mejor, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo y a veces eso requiere pues un esfuerzo muy grande de control, de monitorización, que ahora estamos haciendo las personas, y dejamos de ser humanos para ser robots, ¿no? Y a ver si ponemos robots que hagan eso y nosotros podemos volver a ser personas, ¿no? Y a relajarnos y a hacer nuestro trabajo disfrutando de él, porque hay alguien que cuenta las gasas que no es la enfermera, hay alguien que cuenta el material que no es la enfermera, y eso lo puede hacer perfectamente un robot, o que monitoriza el paciente y no tiene que estar el anestesiólogo mirando constantemente la tensión arterial, ¿no? Entonces, ese es el quirófano inteligente y espero que algún día lleguemos ahí, porque va a ser una beneficio muy grande para todos nosotros dentro de la sanidad, y creo que también para el paciente, porque el error humano es absolutamente imposible de evitar, ¿no? Y entonces todo lo que depende de nosotros, al final hay posibilidad de que pues haya una brecha de seguridad y ocurra un evento adverso, ¿no? Entonces yo espero que eso nos ayude mucho a mejorar la experiencia del paciente y los resultados clínicos también. Antes de cambiar de tema, siguiendo con los quirófanos, sí me gustaría preguntarle, antes mencionaba la posibilidad de operar a pacientes que antes hubieran sido inoperables. Me gustaría que nos contara brevemente qué opciones abre este tipo de quirófanos y qué operaciones que antes hubieran sido impensables ahora de repente son una opción viable. Pues sobre todo las operaciones, las cirugías de los pacientes frágiles. Es que actualmente tenemos una población muy envejecida, una población con muchas comorbilidades y que evidentemente demandan atención sanitaria porque ellos están bien. Y entonces ellos quieren pues ser operados o ser tratados con quimioterapia o recibir el último tratamiento innovador, ¿no? Y de esta manera pues tenemos que incluir a esa gente, ¿no?, dentro del sistema sanitario y ofrecerles las mismas posibilidades que todos los demás. Y la cirugía robótica en este caso, que es a lo que yo me refería anteriormente, permite hacer cirugías de mínima incisión, permite hacer procedimientos muy complejos técnicamente con, bueno, con unas presiones intraabdominales muy bajas, con una mínima agresión quirúrgica, y la recuperación del paciente es excelente realmente, ¿no? Pero también es verdad que no es solamente el momento quirúrgico, que eso se tiene que acompañar de una habilitación del paciente para ser operado, que eso es otro tema que también es muy interesante, ¿no?, que es la prehabilitación y los protocolos de recuperación intensificada que hacemos con estos pacientes para que estén bien, para poderse someter a esa agresión quirúrgica, ¿no?, que a veces pues son evaluaciones desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de rehabilitación, de fisioterapia respiratoria, cuando estamos hablando de pacientes que efectivamente son muy frágiles, ¿no? Entonces es todo, no es solamente el momento quirúrgico de cuando el paciente entra por la puerta de quirófano, sino todo el antes y todo el después, que tiene que ir muy acompañado para que estos pacientes puedan entrar dentro del sistema sanitario.
entiendo que con todo proceso médico, la prevención también es importante para evitar, pues a lo mejor en algunos casos llegar a quirófano si se puede evitar. Y con esto voy con Leticia y preguntarle por una iniciativa que está liderando PricewaterhouseCoopers. Ay, Leticia Carmen. Mari Carmen, voy con Leticia. Sí, me salto a Mari Carmen, perdón, porque me viene bien este pie, ¿no? Quería hablar del gemelo sanitario, del gemelo digital sanitario, y ver cómo estas innovaciones, también esta conexión con muchísimos datos, generar una especie de ámbito de ensayo para ver cómo una enfermedad o una patología puede avanzar y a lo mejor pues evitar llegar a quirófano, evitar que algo se cronifique, ¿no? ¿Cómo esto nos puede ayudar? Nosotros la verdad que hemos tenido la oportunidad, nosotros somos consultores, no hemos participado en un proyecto que ha sido financiado por las misiones de I+D en inteligencia artificial de la SEDIA, y nos ha permitido trabajar, lo hemos hecho en Valencia, en 2 regiones, y en Canarias, nos ha permitido generar a partir de unos motores de inteligencia artificial que disponíamos, ¿no? Dentro de Price, que se había hecho mucho trabajo con comunidad científica y demás, que reproducen de alguna manera, es un gemelo que reproduce el comportamiento fisiológico del ser humano en lo que son sobre todo patologías cardiovasculares, ¿no? Que tienen una prevalencia tremenda. El punto innovador además es que lo trabaja en 2 planos, es decir, tanto poblacionalmente, es decir, permite hacer análisis poblacionales de cómo se va a comportar una determinada población, como individualmente, ¿no? en lo que es la relación médico-paciente directamente, ¿no? Entonces, hemos tenido, como os decía, ocasión de utilizarlo con datos reales en 2 regiones, en Valencia y en Canarias. Hemos hecho 10.000 gemelos digitales, hemos trabajado el plano poblacional en Valencia y 7.000 en Canarias, y de alguna manera evidentemente estos son proyectos que son una apuesta a largo plazo, pero los potenciales beneficios, el modelo permite ver cómo va a evolucionar esa población con intervenciones y sin intervenciones, ¿no? Distintas intervenciones. Entonces, las posibilidades son de reducir hasta un 80%, alrededor, por no abrumaros con datos, hasta un 80% de reducción de lo que es la población de riesgo, de mayor riesgo, ¿no? Bajar el nivel de riesgo de esa población con la consecuente, mejor evolución futura y, por tanto, menor consumo de recursos futuro, ¿no? Que al final te permitirá liberar para poder incorporar más quirófanos inteligentes y para poder invertir en otras tecnologías, ¿no? Al final es un ejemplo de dejar de hacer, ¿no? Y ha sido pues una experiencia, es un proyecto de I+D, con lo cual es un tema de investigación, pero la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? Los resultados que daba con los datos. Hemos trabajado también el plano individual y es muy interesante, ¿no? Porque al final es un ejemplo de medicina preventiva, pero personalizada, no en términos, en este caso, genéticos, pero sí en los tratamientos. Al final, yo lo decía también con el ejemplo de los médicos, antes lo decía la consellera, no todos tenemos el mismo ciclo vital ni el mismo momento. Entonces, el que una persona se pueda sentar, o el que un médico y una persona se puedan sentar a hablar de cuál va a ser el compromiso de tratamiento, al final, lo que afecta a tu salud cardiovascular, tú tienes las posibilidades de prescribir una serie de fármacos, pero también tienes otras intervenciones que tienen que ver con otros factores que afectan notablemente a la salud, como es la alimentación, la dieta, el descanso. Es decir, el paquete de medidas o intervenciones que se pueden adoptar es diverso, y se trata de llegar a un acuerdo con ese paciente en con qué te comprometes, porque no se trata de que te tomes este medicamento si no te lo vas a tomar, o de que yo te diga que tienes que hacer este ejercicio físico si no lo vas a hacer, o tus horas de sueño. Entonces, ahí se ha trabajado con un grupo de pacientes más reducido, y lo que de alguna manera tú estás viendo que ante determinados compromisos que adquieres respecto a tu futuro tratamiento, tus parámetros vitales relacionados con tu salud cardiovascular van a evolucionar de una u otra manera, ¿no? Es decir, vas a verte dentro de, ¿no? Y lo estás viendo, ¿no? ¿Dónde vas a acabar? ¿Dónde vas a evolucionar? Esto lo que ha hecho es aumentar de manera muy llamativa y muy positiva, pues sobre todo la adherencia. La adherencia de esos pacientes
con el acuerdo con sus consejeros de la salud, ¿no? con el médico. Entonces, es una experiencia, como os digo, muy interesante porque ayuda a hacer que las cosas no se desarrollen en un ámbito tan grande como es tan grande en cuanto a la prevalencia tan relevante que tienen los temas cardiovasculares, y que lo permite manejar tanto a nivel poblacional para hacer intervenciones más a nivel de salud pública como en el plano individual médico-paciente, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia que acabamos un poco de terminar en esa fase más de investigación. Y ahora lo importante, que es lo que antes también criticaba, es que seamos capaces de pasar de los pilotos y de las experiencias a transformar y a medir, para poder decidir que lo incorporamos, ¿no? que cuesta mucho. Yo creo que es comprensible porque la avalancha de innovaciones es tan grande que es a veces tentador el ir, ¿no? picoteando de aquí y de allá, pero es que hay que hacer cambios profundos, hay que ir incorporando. Quizá no podemos incorporar lo último, pero tenemos que ir incorporando cosas y viendo qué resultados producen para ver si lo que estamos invirtiendo en salud nos está produciendo el resultado esperado, ¿no? Entonces, a ver si pasamos a la siguiente fase, ¿no? de investigación a aplicación real. Juan me ha pedido la palabra. Si me permite, no, es que me has puesto en bandeja. Algo bueno, espero. No. Yo estoy completamente de acuerdo en esto, y antes de que entre María del Carmen a cómo vamos a tener que necesitar la IA para procesar lo que os voy a decir, sí. En este país todavía no había ningún estudio de cohorte de gente sana. O sea, me parece estupendo que hayas elegido 17.000 pacientes o gente que va a la consulta de cardiovascular o de primaria. Es que no tenemos ningún dato que nos hable de forma sistemática y con tiempo de cómo evoluciona nuestra salud. Claro. Hemos empezado el año pasado, también a la luz originario en el PERTE de vanguardia, a organizarnos y de hacer una cohorte que ha empezado este año para tener datos de personas sanas, 200.000 personas sanas, entre 16 y 79 años, los que se va a seguir durante 20 años. Porque es que si no tenemos el umbral, no sabemos cómo está la salud de los demás. Absolutamente. Es otro hueco que hay que llenar, sí. Y que sorprendentemente tampoco estábamos llenando. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, se nos llena la boca de cómo aplicar la IA en primaria, pero si no sabemos el umbral. Claro. Entonces es un déficit que teníamos como vas país. Ciego al final. Vas al final ciego. Entonces creo que también es importante que entendamos, y como este simposio es de futuro, que nos creamos todos que en este país se hace muy buena salud y que nos falta la parte más preventiva, la parte más predictiva, pero sobre todo la preventiva, de intentar avanzarnos. Pero es que los datos que estamos generando con esas 200.000 personas a las que se va a seguir durante 20 años van a ser de tal dimensión que necesitaremos robots para entenderlo. Y esa es la parte probablemente en la que la IA nos va a ayudar muchísimo. Exacto. Porque nos va a ayudar mucho a operar o a mí a hacer la última mutación más concreta. Pero eso tampoco la vida va de esto. La vida va de que la gente es sana y que no enferme. Y eso hay que hacerlo desde ahí. Ahora sí voy contigo. De hecho, habíamos dejado la inteligencia artificial al final porque me imaginaba que iba a generar este debate. Preguntarte específicamente por toda esa generación de datos. Nos han comentado todos los compañeros pues todos esos datos que se están generando y preguntarte específicamente por la detección y también tratamiento de enfermedades raras concretamente, ¿no? Porque es una cuestión que se nos escapa a veces y creo que la IA nos puede ayudar bastante en este ámbito. Bueno, ya se ha comentado mucho de inteligencia artificial. Ahora pues, en todos los foros de salud la inteligencia artificial inunda todas las conferencias y todas las mesas redondas porque bueno, se puede aplicar en muchos ámbitos diversos. Aquí ya hemos comentado algunos de ellos, ¿no? Como es el caso de la humanización de la consulta médica, que eso está teniendo mucha aplicación sobre todo en asistencia primaria. Lo comentaba Leticia, ese caso en el que el médico está mirando el ordenador y tú vas allí, empiezas a hablar al médico y te quedas con la sensación de pero se está enterando lo que estoy diciendo, ¿no? El médico escribe, tú hablas y sales de allí diciendo, no sé, a mí no me ha mirado la cara, ¿no? Entonces, bueno, y el poder poner la inteligencia artificial al servicio de los profesionales sanitarios para que haga esa parte del trabajo que aporta menos valor, ¿no? O sea, ¿cuánto valor aporta que el médico esté tecleando mientras el paciente está hablando, ¿no? Pues realmente lo importante es asistir a ese paciente y entenderlo y eso son labores que ya puede hacer la inteligencia artificial, generar automáticamente el informe médico o incorporarle información a la historia clínica. Comentaba Juan también, bueno, es que no se lee el sistema,
El hospitalario con la primaria es que no se se lee. lee. Y vienes de urgencia, vienes del otro hospital y vas a hacer al médico allí, te sientas y bueno, ¿y qué ha pasado en urgencia? Yo digo, no lo tienes ahí, no lo ve usted. Bueno, es muy común, ¿no?, que llevas las pruebas que te has hecho en otro hospital en papel, se las presentas al médico, el médico tiene que estar tecleando los resultados de la analítica que le llevas, o todo eso son cosas que ya a día de hoy se pueden automatizar y que liberan mucho a los profesionales médicos, ¿no?, que no han estudiado medicina para estar delante de un ordenador todo el día. Luego, en lo que respecta al diagnóstico, bueno, pues aquí se están desarrollando mucho los algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a detectar determinados hallazgos con más nivel de precisión, o llegar incluso donde el ojo humano no es capaz de llegar, ¿no? Esto pues hay muchas áreas donde se está aplicando, en cáncer de mama, en trauma, en especialidades que están muy saturadas, como por ejemplo el caso de dermatología. El tener un algoritmo de inteligencia artificial que te haga ese primer análisis de la imagen te puede ayudar también un poco a descongestionar el sistema, a evitar derivaciones innecesarias, a reducir las listas de espera. Puede tener impacto también en la reducción de pruebas invasivas. Por ejemplo, en próstata tenemos algoritmos de inteligencia artificial que ya hemos testado que consiguen reducir el número de biopsias, que es una prueba invasiva, alrededor de un 27% su aplicación, ¿no? Ayudando pues a que este diagnóstico del médico, pues el facultativo tenga al final más herramientas para poder hacer ese diagnóstico más preciso y que se pueda hacer pues un primer triaje y poder priorizar realmente a los casos graves que son los que necesitan de intervención, ¿no? Y ya simplemente para terminar, muy en línea también con lo que decía Leticia, ¿no? Es muy importante trabajar en coordinación, los responsables de las áreas técnicas con la parte sanitaria, entender bien cuáles son las necesidades de los médicos, porque ellos son al final los que van a usar todo este tipo de soluciones. A veces no tiene todo por qué ser IA, que ahora parece que solo hablamos de inteligencia artificial, sino que hay cosas sencillas y que hay muchas cosas por arreglar, y creo que es importante que nos paremos pues a analizar bien los procesos, a detectar cuáles son los puntos de mejora y a medir, ¿no? Comentaba también, y ver cómo podemos causar esas mejoras al sistema, que a veces con pequeñas cosas consiguen grandes cambios. Estamos trabajando ahora con un gobierno autonómico también en un sistema con SMS enriquecidos, que son SMS que se personalizan y permiten que interactúe el receptor al mensaje que recibe, por ejemplo, para algo tan sencillo como confirmar la cita médica. O sea, tenemos las listas de espera y los sistemas sanitarios, pero también hay un porcentaje muy importante de citas médicas a las que no nos presentamos, y el ausentismo pues es también otro de los problemas que tenemos que afrontar, ¿no? Y simplemente montando una configuración de SMS puedes conseguir reducir el ausentismo hasta en un 30%. Entonces, bueno, no todo tiene por qué ser inteligencia artificial, ¿no? Ni tan exactamente, ¿no? Hay un tema, por no dejar, pero que tiene que ver también con eso, con los aspectos más básicos de cómo organizarnos, que las tecnologías lo tienen resueltísimo, y que no es es la conectividad. O sea, ya no solo médico-paciente, que es como tradicionalmente lo entendemos. Al final, la medicina necesariamente, por la complejidad de los conocimientos, ha evolucionado a una especialización, hiperespecialización, que no puede ser de otra forma, y tenemos que de alguna manera también utilizar la tecnología para volver a recomponer las piezas y a tener un enfoque más multidisciplinar, porque al final el paciente vagando solo, desorientado por el sistema, es una bomba de relojería desde todos los puntos de vista, desde la calidad asistencial, el coste, es decir, todo, ¿no? Y al final, y hay ejemplos buenísimos, pero una vez más, que no toman escala, o sea, que son ejemplos que se hacen en un sitio. Yo creo que aquí, el otro día escuchaba en una ponencia un programa que el Hospital Sant Joan de Déu, el
mencionaba antes a Manuel Castillo, lo comentaba, tienen un programa en pediatría con niños diabéticos de tipo 1, con un seguimiento multidisciplinar, una plataforma que tiene unos resultados espectaculares en reducción de asistencia, o sea, a urgencias, de temas de descompensación de los niños, es decir, o sea, y reducción de las frecuentaciones en todos los parámetros, en visitas, en consultas, integrando el cuidador, integrando los diferentes ámbitos de especialidad. O sea, ese pegamento, que la tecnología haga ese pegamento, que es una tecnología sencilla, pues hace que no tenga que hacer el pegamento alguien que a lo mejor no está capacitado para ello, ¿no? O sea, otro ámbito que es importantísimo. Sí, si me permitís, es que de la inteligencia artificial nos focalizamos en el adjetivo y no en el sustantivo. Es que la inteligencia no es artificial, la inteligencia es humana por naturaleza, no existe una inteligencia artificial. Totalmente. Es una herramienta como otra cualquiera. Y esto me lleva a una reflexión para mí crítica, que es la siguiente: la tecnología no tiene un fin prefijado. Eso es. La tecnología tiene el fin que las sociedades le da, nada más. Entonces, o nos preocupamos de que la tecnología obedezca a nuestras necesidades, o tenemos un problema. Y ahora mismo os voy a hacer una cosa completamente absurda y de reducción al absurdo. Estamos aquí debatiendo súper importantemente acerca de los sesgos que puede tener la inteligencia artificial, y en Estados Unidos el sesgo es que la administración Trump ha sacado de ensayos clínicos a gente por ser de una raza diferente. Es que no está nada asegurado. O a las mujeres. Y a las mujeres. Género, raza, cualquier tipo de diversidad. O sea, el otro día en una reunión en Europa con políticos de todo el continente, lo de esto de atraer talento de gente de Estados Unidos, investigadoras y investigadores, es que hubo un señor que nos echó a llorar y dice: es que me han modificado el ensayo clínico, Silvia, y le han eliminado cualquier tipo, le han prohibido a un investigador del NIH que incluya en su ensayo clínico gente de etnia diversa y de género. Esto es increíble. O sea, que no es robots, Lo cual esto no es machine learning, esto es peligrosísimo. decisión. ¿Por qué? Porque la tecnología obedece a decisiones humanas. Aunque no lo creamos, la tecnología no hace más que reflejar lo que queremos como sociedad. Y ahí dejo la reflexión. Claro, de hecho, me gustaría empezar un debate que va a ser muy breve, no va a ser un debate, va a ser una exposición casi, porque nos quedan unos 5 minutos para acabar, pero sí no me gustaría dejar de plantearlo ahora con esta cuestión, pues por ejemplo, las palabras prohibidas que puso Trump en sus políticas de financiación de investigaciones. Mujeres, por ejemplo, una palabra tan simple como mujeres, Género. era una palabra prohibida. Entonces, claro, teniendo en cuenta que los ensayos clínicos que se generan a través de estos sesgos que son humanos acaban alimentando bases de datos que se usan luego para pues, mejorar diagnósticos, me gustaría plantear un poco el riesgo o la duda, el debate de cómo garantizamos que esos sesgos no se acaban reproduciendo en las consultas. También habías comentado tú mismo antes, ¿no? de la seguridad de los datos, ¿no? Cómo garantizamos que esos datos acaban siendo seguros y que los pacientes no quedan expuestos. Son como algunas dudas que se me han generado a mí durante este debate, y que en estos 4 minutos y medio que quedan os dejo que las planteéis o que aportéis un poco a estas preguntas. Sintético, la Europa es aunque nos cueste intuyamos que es una capa de complejidad, está bien que existan filtros de ética y sesgo en la IA, porque si no, no sabemos dónde podemos acabar. Eso es evidente. Creo que Europa lo está haciendo bien, creo que nuestro país lo está haciendo súper bien en este sentido, pero tenemos que trabajar para que esos filtros que pongamos de ética no impidan el desarrollo final, ¿no? Pero que seamos conscientes de que existen. Mira, yo que soy genomista, en las bases de datos de los genomas no había más que gente blanca. Claro. Para estudiar variantes de respuestas a tratamientos. Eso es una barbaridad. Entonces hay que cuidar mucho. Creo que Europa lo está haciendo bien, que nuestro país también está haciendo bien, pero queda mucho trabajo. Totalmente de acuerdo. Creo que estamos nutriendo nuestra inteligencia artificial con la inteligencia que hemos generado, que se basa fundamentalmente en un perfil de paciente muy específico, que es el paciente que tiene un recurso económico, que tiene un sexo, una raza, una edad, y eso es lo que nosotros tenemos información bien digitalizada y bien acumulada. Toda la otra información se ha perdido porque no tenía capacidad de registrarse, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial nos va a responder preguntas basadas en ese perfil de paciente, pero todo lo demás tendremos que empezar a generarlo ahora, porque realmente es información que no existe, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer. Queda muy poco tiempo. Bueno, no. Sumando también a lo que dicen los compañeros,
y a lo que decía Juan, ¿no? Ya hay un reglamento de inteligencia artificial a nivel europeo que regula todo el uso de la inteligencia artificial a nivel médico. Todos estos algoritmos que se usan y que ayudan al diagnóstico de enfermedades están considerados de riesgo alto, están arriba de la pirámide de riesgos que ha establecido la Unión Europea y tienen que cumplir con unos criterios muy exigentes para poder ser usados en el ámbito médico, ¿no? Aspectos como que el algoritmo sea explicable, que sea transparente, que sepamos cómo se ha usado ese algoritmo, si se ha formado con información solo de colectivos de una única raza o no, y todo esto es muy importante, que tenga una supervisión humana, porque aquí esto son herramientas que ayudan al médico, o sea, es el facultativo el que tiene al final la última palabra y el que necesita entender esa información o ese algoritmo que le llega como ha sido construido, ¿no? Pues bueno, ya en tiempo casi de descuento, ¿no? Quizá, o sea, bueno, recogiendo lo anterior y algunos de los aspectos que hemos comentado, es que es muy importante que antes de seguir avanzando, o en paralelo a que seguimos avanzando, porque como sistema, en su conjunto, gobernemos, en este caso, la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que establecer un gobierno de la inteligencia artificial que supone generar el marco en términos de ética, en términos jurídicos, en términos operativos. Nosotros ahora estamos con un gobierno autonómico, ahora, que parece mentira, ¿no? Porque ordenando precisamente, es que hay que ordenar todo esto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué se puede incorporar? ¿Cómo cumplimos con estos aspectos? Porque claro, no es un juguete, esto es, podemos potenciar el error o recoger los beneficios de todo esto, ¿no? Entonces, ese marco de gobierno creo que es lo primero, ¿no? Lo primero que hay que construir para que todo vaya integrándose en un sistema gobernado. Bueno, plantean un escenario de futuro positivo y plausible, cosa que nos gusta mucho. Así que les agradezco muchísimo la participación. Juan Cruz Cibodosa, Silvia Cabrera, María del Carmen Molina y Leticia Rodríguez, gracias por acompañarnos en esta primera mesa de debate. Gracias por acompañarnos a vosotros también. Os digo que ahora mismo vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un café. Eso sí, a las 12:05 les quiero de vuelta para seguir con los debates. Estaremos en la planta 1. Así que de nuevo gracias y seguimos en un rato. Muchas gracias. Gracias.